Olvida todo lo que piensas saber de la guerra. Aquí la muerte acecha en silencio y el heroísmo se ahoga bajo el hielo. No es el fragor tradicional del combate, sino el susurro constante del peligro, la soledad de un soldado que nunca sabe si verá el amanecer. Como en ninguna otra época, la guerra moderna ha despojado de romanticismo al enfrentamiento y lo ha reemplazado con la fría lógica del exterminio automatizado. En las islas del Dnieper, hacia Jersón, no existe tierra firme. Solo hay un pantano letal. Cada paso puede ser el último. No existen trincheras seguras ni líneas claras. Solo zonas bajo fuego incesante, donde la propia tierra se convierte en una trampa. Este terreno recuerda a los campos de Flandes en la Primera Guerra Mundial, pero aquí la tecnología multiplica el riesgo y reduce la esperanza. Imagínate cruzando un campo donde el barro te llega a las rodillas y cada palmo está minado, sin la menor certeza de que tus compañeros te sigan o te sobrevivan. Aquí, la estadística es brutal. 8 de cada 10 bajas jamás regresan. Los cuerpos desaparecen en el agua oscura, arrastrados por corrientes que los condenan al olvido. No hay gloria ni táctica posible. El barro devora cualquier intento de avanzar y transforma la valentía en una sentencia de muerte. Piensa en los marineros rusos durante la Guerra de Crimea, cuyos restos nunca fueron recuperados del Mar Negro. Hoy, en Jersón, la historia se repite, pero la desaparición se produce a unos metros de la orilla, en aguas dulces contaminadas por la guerra. Este es el rostro de la guerra más despiadada de nuestro tiempo. Una trampa perfecta donde el valor, la tecnología y los recursos se disuelven en el lodo y la desesperanza. El enemigo no se ve, pero siempre está presente. La lucha es contra el entorno, contra la fatiga, el frío y el propio miedo. Quienes sobreviven lo hacen por pura resistencia física y mental, no por estrategia ni por superioridad técnica. Ignorar esta realidad y seguir disfrazándola de progreso solo condena a más personas y más recursos a una muerte inevitable, sin ningún logro real que lo justifique. Es como construir castillos de arena al borde del océano. Tarde o temprano, la marea los borrará y nadie recordará el esfuerzo ni el sacrificio. La historia está llena de ejemplos similares, como la línea Maginot en la Segunda Guerra Mundial, una fortaleza que prometía seguridad, pero que fue superada por la realidad. Pero ¿por qué esta guerra se ha transformado en algo tan inhumano y absurdo? Para entenderlo, hay que mirar más de cerca el verdadero campo de batalla. No es solo una cuestión de armas o de voluntad, sino de un entorno diseñado, casi a propósito, para quebrar cualquier intento humano de resistencia. En las islas de Jersón, la tierra es una trampa y el agua, una sentencia peor que el fuego. El terreno es tan hostil que ni siquiera los animales se atreven a cruzarlo. Los mapas mienten, prometen firmeza donde solo hay barro y corrientes ocultas. El Dnieper se descompone en cientos de canales y lodazales. Avanzar 1 metro puede ser el último acto. Aquí, la solidez es un espejismo que se desvanece bajo los pies. Cada operación exige cruzar kilómetros de agua helada, infestada de minas y obstáculos invisibles. No existen rutas seguras ni caminos marcados, solo incertidumbre absoluta. El frío cala hasta el alma, y la corriente no perdona. Llegar a la orilla es apenas el comienzo de un nuevo riesgo mortal. Los soldados deben cargar todo su equipo, desde municiones hasta víveres para varios días, en botes inflables que apenas flotan. Si uno de estos botes sufre una avería, no hay tiempo para reparaciones. El peligro es inmediato y total. La logística se ha vuelto una ruleta rusa. Los soldados pagan los botes de goma con lo poco que tienen. Cada embarcación es descartable, destruida después de algunos viajes. No hay billete de regreso, solo un trayecto de ida hacia lo desconocido. Esta situación recuerda a las lanchas improvisadas usadas durante la batalla de Stalingrado, donde cruzar el Volga era una sentencia de muerte. Aquí, la diferencia radica en que la tecnología de vigilancia hace imposible el anonimato. De cada 10 botes, solo 6 alcanzan la meta.
Los demás quedan atrapados, se hunden o desaparecen bajo el fuego enemigo. Nadie rescata a los caídos. La única prioridad es sobrevivir, no sumar más cadáveres al río. Algunos soldados han reportado que, para evitar ser detectados, deben remar en completo silencio, incluso si eso significa avanzar más despacio o exponerse más tiempo. El miedo a ser detectados por drones es tan grande que muchos prefieren arriesgarse a morir ahogados antes que ser alcanzados por un proyectil guiado. El terreno anula cualquier ventaja. Ninguna táctica clásica sobrevive al lodo y al frío. Olvida los manuales. Aquí, la suerte y la resistencia deciden quién sigue con vida. Incluso la mejor planificación puede venirse abajo en segundos si el clima cambia o si un dron enemigo aparece en el horizonte. El barro se adhiere a las botas y los uniformes, ralentizando el avance y agotando la energía de los soldados mucho antes de llegar a la línea de combate. El tiempo y los recursos se desangran en intentos fallidos. Cada ola que engulle un bote, cada soldado tragado sin dejar huella, desgasta no solo al ejército, sino la reputación de quienes insisten en avanzar. El desgaste moral es aún mayor. Los mandos deben justificar constantemente las pérdidas ante una sociedad que empieza a dudar del sentido de la guerra. A lo largo de la historia, campañas condenadas como la de Galípoli han demostrado que la insistencia en lo imposible solo lleva al desastre. Con el terreno y la logística en contra, ¿qué podría empeorar? La respuesta viene desde arriba. El ojo omnipresente de los drones. Antes, la noche ofrecía protección, pero ahora la oscuridad es una ilusión peligrosa. Los drones ven todo, cazando movimiento como depredadores impasibles. Lo que antes era incertidumbre, ahora es vigilancia total, y nadie está a salvo en las islas. Un soldado puede permanecer inmóvil durante horas, pero basta un parpadeo para ser detectado por los sensores térmicos de un dron enemigo. Es como si cada combatiente cargara una linterna encendida en medio de la nada, sin posibilidad de esconderse. Aquí la noche traiciona. El anonimato es imposible. Los drones vigilan y matan sin descanso. La oscuridad ya no protege a nadie. El cielo está infestado de ojos electrónicos que nunca duermen ni parpadean. Cada palmo de las islas, arriba y abajo, se encuentra cubierto por un enjambre de drones de todos los tamaños, en múltiples capas, tejiendo una red de vigilancia total y sin respiro. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados temían el zumbido de los bombarderos nocturnos. Hoy, el zumbido es más agudo, más pequeño y mucho más letal. La inteligencia artificial es el nuevo guardián. Basta un movimiento mínimo, el calor de un cuerpo humano o un destello metálico, y en pocos segundos los algoritmos trazan coordenadas y las transmiten a la artillería. El margen entre ser detectado y morir puede ser inferior a 1 minuto. Ni siquiera hay tiempo para gritar. El escondite, tal como lo conocíamos, ha dejado de existir. Los algoritmos aprenden patrones de movimiento y anticipan rutas de escape, haciendo casi imposible la evasión. Las cámaras térmicas atraviesan paredes de barro y cortinas vegetales. Los sensores distinguen la diferencia de temperatura en la entrada de un refugio. Ni el frío extremo del agua ni el lodo logran engañarlos. Avanzar es convertirse en un punto brillante en la pantalla de un operador lejano. Aquí, la muerte acecha en cada instante. En Vietnam, el camuflaje natural ofrecía cierta protección. En Jersón, la tecnología ha vencido a la naturaleza y al ingenio humano. El enemigo nunca duerme. La logística de destrucción es automática y despiadada. Desde la detección hasta el impacto, pasan apenas unos segundos. Un pelotón puede ser aniquilado antes de darse cuenta. El tiempo ya no se mide en horas, sino en una cuenta regresiva de segundos, donde la vida se evapora casi sin aviso. La velocidad de respuesta es tan alta que muchos soldados no alcanzan a comprender lo que sucede antes de que sea demasiado tarde. La economía de la guerra se ha vuelto cruelmente eficiente. Un dron de ataque, ensamblado por centenares, cuesta menos que una comida caliente, menos de $700. El equipo y la vida de un soldado, solo por llegar a la isla, valen varios miles.
Cambiar un puñado de dólares en plástico y explosivos por vidas humanas se ha convertido en una ecuación aceptable para quienes deciden desde lejos. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, cuando las vidas se contaban por metros ganados, hoy se cuentan en drones y en datos recogidos. La táctica del enjambre lo transforma todo. Decenas de drones coordinados saturan el aire y convierten cualquier avance o retirada en una masacre automática. Cada soldado es solo un objetivo más, marcado y eliminado por máquinas que no sienten ni dudan. El valor de la vida se reduce a una estadística. En la Segunda Guerra Mundial, los cazas alemanes sobrevolaban los cielos en formación. Hoy, la formación es invisible, digital y letalmente precisa. El costo humano no solo se mide en cuerpos, también se destruye la voluntad, la moral, la esperanza. La tecnología redefine el significado de vivir y morir. Ahora, la supervivencia depende más de códigos y sensores que del coraje o la destreza individual. El soldado moderno es más operador de sistemas que combatiente tradicional, y esto tiene un precio psicológico profundo. Pero, ¿qué sucede dentro de quienes viven bajo esta vigilancia y amenaza constante? Es momento de mirar las consecuencias psicológicas y humanas de esta nueva era de guerra. Las heridas invisibles son tan graves como las físicas, y a menudo mucho más duraderas. Vamos a descender al interior de las trincheras y de la mente. Allí, la presión de la vigilancia y la amenaza permanente deja cicatrices invisibles. El estrés postraumático se ha disparado en los sobrevivientes, y los hospitales militares reportan un aumento alarmante de casos relacionados con el miedo constante al ataque sorpresa. Vivir en estas islas es someterse a un experimento extremo, tanto biológico como psicológico. La supervivencia se reduce a un puro instinto animal, donde cada día es una batalla contra el entorno y el propio cuerpo. Los soldados relatan que pierden la noción del tiempo y que el insomnio se convierte en una constante, alimentado por el zumbido de drones que nunca cesa. El Dnieper transforma el paisaje en un enemigo invisible. El agua helada lo invade todo. No existe refugio seco ni calor suficiente. Los uniformes empapados se adhieren a la piel como una maldición, y lentamente la carne se pudre bajo capas de humedad y barro. En la historia de las guerras, las infecciones han cobrado más víctimas que las balas. En Jersón, la historia se repite de manera brutal. Las infecciones acechan cada herida, por insignificante que parezca. No hay hospitales a la vista. Una evacuación médica puede tomar varios días, y lo que empieza como un simple corte suele terminar en gangrena o muerte. El barro se incrusta en cada pliegue del cuerpo. Nadie se libra del desgaste físico. La falta de suministros médicos agrava la situación, y muchos soldados deben improvisar vendajes con lo que encuentran a mano. La mente también se erosiona. El incesante zumbido de drones sobre las cabezas corroe los nervios y convierte el sueño en un lujo inalcanzable. Pronto la paranoia reemplaza a cualquier vestigio de empatía. Aquí, sentirse humano puede ser mortal. Los psicólogos militares han advertido que la deshumanización del enemigo y la propia despersonalización son mecanismos de defensa ante el horror cotidiano. Hablar es exponerse a la muerte. Encender una radio puede condenar a todo el grupo, atrayendo ataques en cuestión de minutos. La guerra electrónica no da tregua. Cada avance propio se ve contrarrestado por una respuesta enemiga. El campo de batalla es un laboratorio cruel, donde humanos y máquinas compiten por la supervivencia. La comunicación se realiza en murmullos y señales de mano, como en los asedios medievales, pero bajo la amenaza moderna de la detección digital. La moral se va resquebrajando. Cuerpos y mentes se deterioran, y la confianza en los mandos desaparece cuando cada orden parece arbitraria y fatal. En este ciclo de desgaste, solo quedan el agotamiento y el miedo, como únicas certezas. Los relatos de soldados que regresan del frente recuerdan los testimonios de los sobrevivientes de Verdún, una mezcla de resignación, rabia y desesperanza. El experimento continúa sin pausa. Nadie sabe quién resistirá un día más o sucumbirá al barro, al frío
o al siguiente dron. El azar juega un papel tan importante como la preparación o el valor. Las apuestas de la vida y la muerte se repiten cada jornada, y la línea entre la cordura y la locura se vuelve cada vez más delgada. Esta guerra no conoce héroes, solo advertencias ignoradas. Aquí, cada decisión es una advertencia escrita en barro y sangre, destinada al olvido si nadie la lee a tiempo. Las lecciones de conflictos pasados, como la inutilidad de la guerra de trincheras, parecen haberse perdido en el ruido de los nuevos artefactos. Todo parte de una verdad incómoda. Muchas operaciones, como izar una bandera o defender una franja de tierra sin valor, no salvan vidas. Son gestos vacíos que cuestan lo más caro, soldados convertidos en números, y peor aún, en polvo de memoria. La propaganda suele magnificar estas acciones, presentándolas como victorias, cuando en realidad son tragedias anunciadas. No hay figuras legendarias, apenas víctimas atrapadas por estrategias simbólicas. Cada palmo de terreno inundado se defiende más por propaganda que por importancia real. Los soldados anónimos pagan ese tributo, enviados una y otra vez a repetir gestos que la historia borrará sin remordimientos. En la guerra de Corea, miles murieron por colinas sin valor estratégico real. En Jersón, la geografía es aún más cruel. La guerra moderna exige adaptación feroz, tanto tecnológica como humana. Quien no evoluciona ante drones, inteligencia artificial y vigilancia constante, desaparece del mapa y del recuerdo. No basta el valor, sobrevive quien comprende, innova y a veces sabe cuándo retirarse. La flexibilidad y la creatividad se han convertido en armas tan importantes como los fusiles o los cañones. Pero el daño va más allá del cuerpo que flota en aguas heladas. Cada día de combate deja cicatrices ambientales que perdurarán décadas. Los suelos se envenenan, los ríos se vuelven trampas y la fauna desaparece. Las familias se dispersan, la sociedad se quiebra y el trauma se hereda, generación tras generación. Las consecuencias ecológicas de la guerra son devastadoras. Campos contaminados por municiones sin explotar, aguas cargadas de metales pesados, ecosistemas enteros destruidos. Este daño invisible rara vez aparece en titulares, pero define el futuro de toda la región. Por eso, aprender a analizar datos, buscar testimonios directos y exigir transparencia no es lujo, es supervivencia. Solo así evitamos tragedias repetidas, detectando temprano las señales del desastre. Los ciudadanos informados pueden presionar a los gobiernos para que rindan cuentas y tomen decisiones más responsables. La historia advierte: los mapas engañan, los discursos oficiales ocultan lo esencial. No podemos confiar en relatos prefabricados. La verdad vive en los datos duros, en los testimonios directos y en los silencios incómodos que nadie se atreve a romper. Es imprescindible comparar fuentes, leer entre líneas y no conformarse con la versión oficial. Ignorar estas lecciones es repetir el ciclo. Más muertos sin nombre, recursos hundidos en el lodo y sociedades incapaces de aprender. La única victoria posible es la conciencia crítica, la que impide que los horrores actuales sean los mitos huecos del mañana. Como sociedad, debemos aprender a identificar patrones de manipulación y exigir responsabilidades a quienes toman decisiones. Ante este escenario, no busquemos héroes donde solo hay víctimas. Atrevámonos a mirar de frente lo que ocurre y exigir que nunca más se repita. Pasemos a la reflexión final. ¿Qué haremos con este conocimiento que ya no podemos ignorar? Ahora, enfrentemos juntos la pregunta incómoda. ¿Cómo transformar la conciencia en acción real? El futuro depende de lo que decidamos hacer, aquí y ahora. Cada uno de nosotros puede ser el cambio, empezando por informarse, compartir la verdad y exigir justicia. Lo que ocurre hoy en Jersón no es solo una batalla más, es el espejo donde se reflejará el futuro de todas las guerras. ¿Vas a mirar hacia otro lado? ¿Serás cómplice por omisión o actor del cambio? Tu indiferencia alimenta la maquinaria de muerte. Ignorar el dolor ajeno transforma la tragedia en una cifra más.
pero comprender esta realidad puede cambiar la historia. Si cada persona se compromete a no aceptar la manipulación y a exigir transparencia, el poder de quienes deciden sobre la vida y la muerte se ve limitado. Las islas del Dnieper no son escenario de hazañas románticas. Son laboratorios de crueldad, donde humanos y drones se usan como piezas desechables en un experimento letal. El barro, el agua helada y una vigilancia implacable dictan quién sobrevive, mientras la línea entre estrategia militar y espectáculo mediático se borra. El sufrimiento real queda oculto tras titulares, infografías y discursos grandilocuentes. Cada maniobra es una apuesta con vidas humanas. Ya no se buscan victorias clásicas, sino datos, imágenes y relatos útiles para intereses lejanos. Aquí, los recursos se consumen de forma absurda y la vida se mide en dólares, minutos y likes. Es urgente repensar el sentido de la guerra en la era de la información y la inteligencia artificial. No basta con frases hechas ni con el cinismo. Hay que mirar de frente esta verdad incómoda y preguntarse: ¿qué responsabilidad tenemos como sociedad? ¿Hasta cuándo vamos a consentir que la muerte de cientos, quizá miles de jóvenes, sea el precio de una estrategia vacía? Recordemos los errores del pasado y no permitamos que el silencio se convierta en complicidad. Puede parecer que no tienes poder, pero informarte, exigir transparencia y rechazar la manipulación sí importa. Cada persona que comprende lo que ocurre es un obstáculo más para que este experimento brutal se repita. La presión ciudadana, la denuncia pública y la memoria activa son armas poderosas contra la injusticia. No apartes la mirada. Entender Gersón puede salvar vidas, recursos y tal vez evitar que la historia vuelva a escribirse con sangre ajena. La conciencia es el primer paso. La acción, el compromiso y la solidaridad son los siguientes. Solo así, algún día, podremos mirar atrás y decir que aprendimos de la tragedia, en vez de repetirla sin fin.